veamos cuáles son los tipos de soluciones. Veamos la clasificación de acuerdo a la naturaleza del soluto. ¿Qué pasa si tengo una solución iónica? ¿Qué sucede? Tengo cloruro de sodio y lo pongo en agua. Como es iónico, se disuelve en en sodio más y cloro menos. Como es una solución iónica, se disocia en los iones. Característica de esta solución, ¿qué pasa cuando un compuesto iónico se disuelve en agua? Conduce corriente. Por eso a una solución iónica también se le llama solución electrolítica. ¿Por qué? Porque puede conducir corriente. Mientras que la solución molecular, por ejemplo, un azúcar que se disuelve en agua, solamente se disuelve, ¿por qué? Porque tiene puente hidrógeno. Y no se va a romper en sus iones, sino se va a quedar de forma molecular. Y esa solución es una solución no electrolítica. Volvemos y veamos la segunda parte, pero esta vez ya veamos las soluciones, pero con el lado matemático de las cosas. Es decir, aprender a calcular las unidades de concentración. Justo vamos a ver el otro tipo de clasificación por su concentración. ¿Qué significa la palabra concentración? ¿A qué debemos de relacionar esta palabra? Y no es concentrarse de pensar en algo, sino concentración de una solución. A ver, pongamos un ejemplo simple. Si yo quiero hacer un buen caldo de gallina, ¿bastante gallina o poca gallina? Si quiero que salga rico, bastante gallina. ¿Bastante agua? Poca agua. Si voy a echar un montón de agua, no va a salir nada de gusto. Pero si le pongo poco, va a salir una rica sopa. ¿Cierto? Muy bien. ¿De qué otra forma se le conoce a un buen caldo de gallina? Como una sustancia o también como una sopa concentrada. ¿Y de qué estábamos hablando? Concentración. Si hipotéticamente el caldo de gallina, hipotéticamente porque no lo es una solución, ¿cuál sería el soluto? La gallina. ¿Cuál sería el solvente? El agua. Entonces, ¿qué cosa es concentración? La concentración te va a medir la relación que hay entre el soluto y el solvente. Pero, ¿cuál es el solvente universal? Agua. Generalmente las soluciones que preparamos están en agua. Entonces el solvente no cambia. ¿Quién va a cambiar? El soluto y la solución. Por eso cuando se habla de concentración, se habla de la relación que hay entre el soluto y la solución. La concentración es la relación que hay entre el soluto y la solución. Veamos cómo se expresa esta concentración y veamos la expresión cualitativa. Para ello nos vamos a ayudar de la solubilidad del cloruro de sodio. A una temperatura dada, a mí me dicen, se disuelve 26 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Veamos qué sucede, por ejemplo, si al primer vaso que tengo acá le echo 1 gramo de sal. Al segundo le echo 20 gramos. Al tercero le echo 26 gramos. Y al último le agrego 28 gramos.
La primera, donde tengo 100 gramos de agua, le echo 1 gramo de sal, ¿se disuelve? Sí. La segunda, con 20, sí. La tercera, ¿se disuelve? 26 en 100, sí. Y la última, no, ya no se disuelve, porque está por encima de los 26 que se pueden disolver. Correcto. Razón por la cual aparecen los nombres. La que es lo máximo que se puede disolver se llama solución saturada. Todo lo que está por debajo de ella es una solución insaturada. Y la última, que vendría a ser una solución saturada con exceso, se puede volver una solución sobresaturada si caliento un poco y después enfrío. Pero, profe, ¿se va a disolver más de lo que se podía? Sí, ese es el efecto de la temperatura. Pero estas soluciones sobresaturadas son tan inestables que lo miras feo a la solución, mueves la mesa, pasa un poquito de aire sobre la superficie y todo lo que se disolvió en exceso otra vez precipita. Razón por la cual son soluciones muy inestables. Pasemos a lo que más les gusta. ¿Qué cosa? Matemática. Es decir, pasemos a calcular cuáles son las concentraciones expresadas de forma cuantitativa. Vamos a hablar de las unidades físicas. Empecemos con el porcentaje en peso. ¿Cómo se determina el porcentaje en peso? El porcentaje en peso se determina como el peso de soluto entre el peso de solución por 100. Pero quisiera recordar algo. Peso de solución, ¿la solución a qué es igual? Soluto más solvente. Entonces, ¿el peso de solución a qué es igual? Peso de solución sería igual al peso de soluto más el peso del solvente. Correcto. Porcentaje en volumen, la misma historia. Porcentaje en volumen es el volumen de soluto entre volumen de solución por 100. Tomando la misma idea. Volumen de solución es igual al volumen de soluto más el volumen del solvente. ¿Qué otra cosa vamos a ver? El porcentaje, peso, volumen. Pero ya habíamos visto que siempre se va a hacer peso de soluto entre volumen de la solución por 100. Pero aquí hay una pregunta interesante. Esto que está en un círculo, ¿sería densidad? Es decir, ¿el peso entre la solución es densidad? En este caso, no lo es. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, y yo pregunto, si yo digo densidad de soluto, ¿a qué es igual? Sería masa o peso soluto entre volumen del soluto. Si yo digo densidad de solución, masa de solución entre volumen de solución. Pero aquí, ¿qué me dan? Me están dando peso de soluto, que es una de las partes, entre el volumen de solución, que es el total. ¿Eso es densidad? No lo es. A eso se le denomina concentración también. Y cuando este valor está en miligramos y el volumen de solución está en litros, eso me genera una unidad llamada el ppm. ¿Qué cosa es? Parte por millón.
Veamos las unidades químicas. Veamos molaridad. Pregunta, ¿molaridad? ¿A qué me trae recuerdos? Obviamente eso me trae recuerdo del mol, que ya lo vimos en la semana 8. Pero siempre que relacionamos, arriba soluto, abajo solución. De tal manera que la molaridad no es otra cosa que el número de moles de soluto entre el volumen de la solución en litros. Cabe recordar algo más, que el número de moles era la masa entre la masa molar entre el volumen de la solución en litros. Entonces, en base a eso, yo puedo calcular la molaridad. Veamos la otra unidad química, la normalidad. Profe, eso no me hace recuerdo de nada. Sí, pues. Y es que la normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre volumen en litros de la solución. Profe, ¿y qué cosa es el número de equivalentes gramos de soluto? Mira, número de equivalentes gramos de soluto equivale a la masa entre el peso equivalente. Profe, ¿qué es peso equivalente? Bueno. Peso equivalente es peso fórmula, o si quieres masa molar, sobre teta. Profe, ¿y qué es teta? Bueno, teta es un factor de reactividad. Pero como es un factor de reactividad, este depende de la sustancia que va a reaccionar. Entonces, para saber cuál es el valor, hagamos un pequeño cuadro. Sustancia, hidróxido. En los hidróxidos, el valor de teta solamente depende del número de OH. En el caso de los ácidos, del número de H's. En el caso de la sal, la carga positiva tiene que ser igual a la negativa. Y en el caso de reacciones redox, se tiene que hablar de el número de electrones transferidos.